Bueno, que encontraron de la metodología. Y yo creo que como principio fundamental la etnometodología es como el estudio del quehacer diario de las personas. No sé si Día a usted- día de cada persona. Sí, no, de hecho, no, de hecho lo que yo encontré es como que se basa en, más que todo como el estudio, por así decirlo, el análisis de las acciones de las personas respecto a la sociedad. O sea, por así decirlo, qué función cumple cada acción que va a repercutir después en el ambiente social que se tiene. Sí, exacto. También, digamos, yo como lo que entendí es que ella se encarga como de estudiar los procesos que tienen como ciertas situaciones sociales, como ver los pasos. Por ejemplo, vi uno que decía como, por ejemplo, cuáles son los pasos que se tienen que llevar a cabo para sacar una carrera. Entonces, digamos, bien, así se puede ver desde una forma como de algo pequeño, pero también puede estudiar cosas sociales como más grandes. Yo encontré que, bueno, aparte de todo lo que han dicho, se basa mucho en el lenguaje. Ajá. Decía que a través Ujú. de la utilización del lenguaje se puede describir la práctica humana, entonces se centra mucho en el lenguaje que utilizan los actores en este Y la caso. interacción social también, Ujú. en cómo interactúa la gente en el grupo social. Sí, de hecho también digamos, ya después en la sección donde cómo se entiende en la realidad, yo por así decirlo respondí que va más como un carácter del el querer saber el por qué se efectúan dichas acciones en los individuos y no tanto el cómo, no, por así decirlo, no tanto el por qué está puesto. O sea, no sé si me explico, sino es como la funcionalidad que tiene la acción, no tanto como el ser de la acción. Y o sea, todas las cosas que aquí uno que se parecen como obvias, también son muy importantes a la hora de realizar la investigación, ¿no? Sí, de hecho algo que también encontré fue que no importa la actividad, o sea, por menor relevancia que tenga, o sea, para el momento de investigar, no es motivo de excluir un análisis y comprensión de dicha acción Ah, por el objeto de estudio. o sea, todo es importante. Ujú. Sí, se intenta, lo que hacen es como intentar resaltar las vivencias cotidianas, Ujú. que a partir de lo cotidiano se pueden sacar interpretaciones científicas, algo así era lo que decía. Y que se pueda seguir ese orden, digamos. Sí, en realidad yo encontré como unos ejemplos o sea, de las acciones, como por así decirlo, las acciones que se podrían investigar, que igual en el texto que encontré mencionó algunos, que era como, eh, o sea, la forma en que se establece el género en la sociedad, o sea, ya sea por acciones entre la misma sociedad o hechos, al igual que como que las etnias, o con el método científico que se construyen los hallazgos y objetivos científicos. O sea, son como, en parte sí las acciones, pero más que todo preguntarse el por qué sirve. Sí, Yo estaba aquí todo yo había, tranquilo y no, que casi no podía hablar. Hoy no yo, puedo hablar. Sino que alguien lo lea, porque creo que igual en la grabación no sale. Bueno, si quieres, dice, yo encontré que estudia lo que se da por cierto en las prácticas de sentido común a través de las sociedades. También encontré un ejemplo donde decía, voy a barrer mi casa y a partir de eso se podía entender que la casa necesitaba limpieza y que por ende la persona sabe barrer. Interesante. Sí, por eso decía que se resalta como la cotidianidad y
el empirismo que pueda tener la gente para aprender ciertas cosas, ciertas actividades, como comunicarse, decían cosas que tal vez otros métodos pasan desapercibidos, esta más bien lo resalta. Pues yo en una lectura había encontrado una oración que creo que es como muy, bueno, es como que explica la etnografía en todo su esplendor, que dice: la etnometodología es una gran empresa sociológica diversificada que se interesa en la naturaleza de un orden social cumplido, entre comillas, y el compromiso de la gente en ese orden. Creo que esa oración lo deja muy claro. De hecho, bueno, yo en la parte de las características de la investigación, o sea, cuando la investigación se hace bajo ese marco, yo puse que las características que presenta una investigación son, o sea, para poder recolectar los datos de investigación son de manera empírica, ya que los hechos y las experiencias vividas por el investigador lo van a ayudar a comprender o interpretar las acciones sociales que cumple cada persona. Trabajo de campo. Sí, entonces va como de la mano también eso, que sea como empírico. Sí, se basa mucho, bueno, utiliza mucho las conversaciones, más que una encuesta o algo así más estructurado, es como algo más libre. Ujú. También relacionado a eso encontré que, bueno, a través de estas conversaciones, entonces lo que hacen es hacer un análisis conversacional. Entonces decían que esto implica la recolección y análisis de datos y datos que sean sumamente detallados en las conversaciones. Entonces, se le va a dar énfasis a esos detalles mínimos que nos va a dar la conversación. Y eso sí, decían, aunque es una conversación, tiene que tener un orden, y por eso ahí me voy a saltar un toque a la otra pregunta, que cómo es la relación entre el sujeto y objeto. Entonces, decían que el investigador va a ser como un medio para poder canalizar todo lo que el actor o el sujeto de estudio nos vaya a decir. Entonces, el investigador va a tener que establecer un orden para poder llevar la conversación de manera fluida y que nos dé la información que necesitamos, digamos. Dice que sobre eso también encontró que basaba en el trabajo de campo y que es un método como para crear teorías o hipótesis. Sí, bueno, como usted estaba diciendo, es como un análisis de las conversaciones y de discursos individuales, de formas de pensar, de hablar y de manifestar sentires entre todos. Sí, no, eso. Hola, profe. Sí, porque cada opinión y es muy subjetiva también, ¿verdad? Y eso influye en la opinión de alguien más sobre un tema o algo así, me parece. De hecho, yo también con la relación entre el sujeto y el objeto consideré como que también como que había una relación de observación, ya que el investigador va a estar observando, analizando cómo se comporta el objeto de estudio. Pues a raíz de eso va a permitir hacer un análisis concreto o una interpretación del por qué se da eh, o sea, por qué se da dicha acción en el sujeto. Sí, yo leí que, digamos, aparte había que poner atención no solo a lo que nos decían verbalmente, sino al lenguaje corporal o cómo lo decían, con qué tono lo decían, que eso era muy importante también. Sí, porque hay gente que habla mucho con gestos y así, con expresiones faciales.
Sí, yo también, bueno, digamos, este método nació para poder interpretar y como entender el funcionamiento de una comunidad. Entonces, eh, digamos, es como se necesita tener observación porque si no, digamos, la pregunta que decía que cuál era la relación con el sujeto y el otro, no me acuerdo cómo se llama, entonces yo siento que la observación es muy importante porque así vamos a saber por qué esa persona dijo esto, como, ah, sí, esta persona tomó esta decisión porque le pasó tal cosa, como para sacar conclusiones y así entender las decisiones que toman otras personas. Bueno, A y no sé. mí, Ok. bueno, iba a decir, digamos, es que a mí lo que me llamó la atención es que sí recalcaban mucho que este método era algo más individualista y mencionaban que a pesar de que es una metodología que viene desde la sociología, que la sociología siempre está como orientada a ver una perspectiva grupal, colectiva y todo esto, llega y rompe con esto y entonces propone otra perspectiva donde privilegia al individuo y a la experiencia. Entonces, sí decía que es como muy individualista, se va a enfocar mucho a un sujeto, no como a una comunidad. O sea, más que todo se enfoca como, por así decirlo, en un sujeto o el impacto que hace en la sociedad. O sea, no más bien como al revés, como el impacto que la sociedad hace en el sujeto. Sí, Ver las cosas también, ¿verdad? Todos ven culturales. Creo que se la pegó un poco. Se me pegó. Ujú. Sí, es que estoy con mal internet. Si no apaga el video, cualquier cosa, porque el video le consume datos.